al libro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Y esta va a ser la última lección, hermanos, la última predicación de este libro. Así que espero, hermanos, que haya sido de bendición esta serie. Han sido varias semanas, varios meses que hemos estado estudiando juntos este hermoso libro. Y sin duda Dios ha mostrado cosas nuevas a mí personalmente, y espero que lo haya hecho también en tu vida. El libro de Levítico, capítulo 25, quisiera hablarte hoy de un principio que se ve a lo largo de la Biblia, que es conocido como el principio de siembra y siega. De lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Es decir, que hay una causalidad entre lo que sucede muchas veces con nosotros y el comportamiento, las acciones que hemos precedido a aquellas situaciones. Es decir, muchas cosas que llegan a nuestra vida puede ser el enemigo. Y eso es correcto, ¿cierto? El enemigo está constantemente maquinando contra los creyentes, contra el plan de Dios, ¿cierto? Utilizando artilugios, artimañas, para entonces debilitar a los creyentes, tentar a los creyentes, para que ellos también entonces fracasen espiritualmente, no honren a Dios. El enemigo está ocupado, ¿cierto?, en desviar a los creyentes de la voluntad de Dios y llevarles, ¿cierto?, a las tinieblas. Ahora bien, muchas de las cosas que nos suceden en nuestras vidas no son la consecuencia del enemigo. De hecho, cuando tú, este ciclo que empieza mañana, como anunciaba nuestro hermano en el seminario, voy a tener el privilegio de enseñar la clase de Doctrinas 4, donde vamos a aprender dos doctrinas. Una es la escatología y otra es la doctrina de los seres espirituales, ¿no? Los ángeles buenos y los ángeles caídos, los demonios. Bueno, cuando tú estudias un poquito, ¿cierto?, acerca de los seres espirituales, acerca del enemigo o Satanás, ¿cierto?, la Biblia dice que en principio, originalmente, él fue un ángel hermoso, con muchos privilegios y mucho poder en el cielo, pero este poder le corrompió y él pecó, y entonces Dios le destituyó del cielo a él, y desde entonces se dedica, ¿cierto?, Satanás a estorbar a los planes de Dios y buscar desviar a los creyentes. Ahora bien, los ángeles no son omnipresentes, no son omniscientes, solo Dios lo es. Por lo tanto, hermanos, vamos a decir de alguna manera, entonces tiene que tener no creemos en la suerte de los creyentes, ¿sabes, hermano? Pero para decirlo de algún modo, mucha mala suerte para toparte con Satanás. Él no está en todos lados al mismo tiempo. Por lo tanto, muchas cosas pueden ser situaciones que llegan a nuestras vidas, pueden ser el resultado quizás del enemigo, ¿cierto? Pero muchas otras son el resultado de nuestras malas decisiones. Muchas veces podemos ser tentados por el enemigo, ¿cierto? Pero otras somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Por lo tanto, hermanos, debe haber la Biblia muestra una relación entre lo que nosotros y nuestra condición actual y las circunstancias que nos rodean, el gozo que tenemos o la falta de todos ellos, es consecuencia de nuestro obrar como creyentes, que entonces desencadena esto. Vemos algunos versículos. Mira Salmo 126, versículo 5. 126, versículo 5. Dice la Biblia lo siguiente. Salmo 126, versículo 5. Sus enemigos, habla de los que siembran con lágrimas, ¿cierto? Con gozo regarán, cosecharán. Salmo 126, versículo 5, ¿cierto? Entonces, el hermano no fue al retiro, ¿no? Por eso, entonces. Entonces, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Estas lágrimas no son lágrimas de tristeza, no son malas situaciones. Esto habla de los que se autodisciplinaron, los que se negaron algunas cosas, los que obraron correctamente a pesar de, ¿cierto? Él dice, con regocijo cosecharán o segarán. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 18. Proverbios capítulo 11, versículo 18, dice la Biblia, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Es decir, será recompensado, dice, ¿no? Mira Proverbios capítulo 22, versículo 8. Proverbios 22, versículo 8, dice la Biblia, el que sembrare iniquidad segará. Actúa mal,
adivina qué pasará contigo, ¿cierto? Entonces, mira un pasaje más, ¿cierto? Lucas capítulo 19, versículo 20, dice la Biblia ahí lo siguiente. Lucas 19, versículo 20, dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, ¿cierto? Esta es la parábola de las minas, ¿no? Él había dado, y entonces ellos podían multiplicarlas o no, pero uno la escondió y no la puso que generara intereses, cosas por el estilo. Versículo 21 dice lo siguiente: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega los que no sembraste. Aquí entonces el principio es el que nada siembra, nada cosecha, ¿cierto? Él entonces no trabajó esa mina, no hizo nada con aquello, entonces no tiene nada que recoger. Y cuando vino el Señor y pidió cuenta de eso, él dice: mira, no hice nada, ¿cierto? Entonces, bueno, no cosechó nada tampoco. Mira lo que dice el libro de Gálatas, aquí es un poco más claro para nosotros. Capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice la Biblia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice, hermano? Eso también segará o cosechará. Versículo 8, el mismo pasaje, versículo 8, dice la Biblia: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. Hermanos, si falta gozo en tu vida, puede ser, vamos a dar ahí el beneficio de la duda, ¿cierto? El enemigo que te ha maquinado contra ti porque eres particularmente especial y él tiene algo contra ti. Puede ser que Dios haya permitido cierta prueba, como en el libro de Job, ¿cierto? Ahí, para tu vida, Pero, hermanos, si falta gozo, quizás es porque estás alimentando más la carne que el espíritu. Si te sientes desanimado espiritualmente, probablemente estás sembrando más abundantemente las cosas de la carne que las espirituales. Nuestra condición espiritual y muchas de las circunstancias que nos rodean son el resultado de lo que nosotros, entre comillas, sembramos. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Mateo, capítulo 13, versículo 24. Dice la Biblia lo siguiente. Vamos a verlo ahí en pantalla. Mateo 13, 24. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este principio que vemos a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento lo vamos a ver reflejado ahora en el libro de Levítico. Aquí va a poner ciertas condiciones Dios para las bendiciones que Él quiere darles al pueblo, y también condiciones para los males que Él va a permitir en su pueblo y en los creyentes. Hace un segundo nuestro hermano citaba, ¿cierto?, el libro de Filipenses. El autor Pablo decía, ¿cierto?, Dios suplirá. Todos estamos contentos con esa promesa, ¿cierto? Pero eso es una promesa condicional. En su contexto, ese pasaje está hablando de la ofrenda de los filipenses a Pablo. En su profunda pobreza y escasez, ellos dieron más allá de sus fuerzas una ofrenda misionera al misionero Pablo, que estaba en prisión. Pablo dice: Dios suplirá. Por lo tanto, hay un condicionante. Dios suplirá al avaro, Dios suplirá entonces al ladrón, Dios suplirá a un pecador no arrepentido. No, Dios suplirá al que aún en su escasez continúa siendo fiel a la obra de dar. Dios suplirá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos los hemos escuchado, ¿cierto, hermano? Es como una especie de eslogan, cliché para todo, ¿cierto? Entonces, no estudié nada para el examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Algún universitario diría amén, ¿no? ¿O no? Bien, entonces, no es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, de nuevo, condicional. Pablo dice: estoy en prisión, pero sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, esa frase, ¿cierto?, está condicionada a aquellos que aún en las peores situaciones de su vida siguen siendo fieles a Dios. Todo lo puedes entonces en Cristo que te fortalece. Y Él te va a seguir fortaleciendo para seguir siendo fiel en la escasez o en la abundancia, ya sea cualquier situación que estés en tu vida. Nos encantan las promesas, pero hay promesas que son condicionales.
Nos encanta entonces estos versículos que de repente entonces encierran algunas promesas y aferrarnos a ellas, pero nos olvidamos la condición que gatilla esa bendición o esa promesa en la vida del creyente. Cuando vamos al libro de Levítico 26, él dice: no haréis, versículo 1, para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened reverencia a mi santuario, yo Jehová. No se inclinarán a ningún Dios, no se harán imagen de Dios. Entonces, no solamente entonces es hacerse una imagen, ¿cierto? Es también adorar al Dios correcto frente a una imagen. Entonces, de ninguna forma, versículo 2, ¿cierto? Guardad mis días de reposo. Los pasajes anteriores, capítulo 25, vimos nosotros el día de reposo, el año de reposo, el año de jubileo, ¿cierto? Entonces, esto que había establecido Dios para cuando ellos entraran a la tierra prometida, y ellos debían comportarse, cumplir, obedecer de esta forma la palabra de Dios. Él les hace un último llamado aquí. Estos pasajes quizás pertenecen más al capítulo anterior, ¿cierto? Entonces, no se hagan ídolos. Obedezcan mi día de reposo, mi palabra en cierta forma, mis mandamientos. Por eso, versículo 3, vamos a ver lo siguiente. Y vamos a ver como primer principio de algún modo, si obedecemos nosotros la palabra de Dios, cosecharemos bendiciones y la comunión nuestra con el Señor será fuerte. Versículo 3, mira lo que dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Ese pequeño ahí, versículo 3, sí, ¿cierto? Chiquitito ahí que pasa inadvertido. Es un condicionante. Todo lo que viene a continuación depende de esa pequeña palabrita, ¿cierto? Es la condición. Si obedecemos, si guardamos la palabra de Dios, si guardamos los mandamientos de Dios. Esto es para los creyentes. Si tú no tienes seguridad de salvación, si tú todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, la primera cosa que debes obedecer es arrepentimiento y fe para ser salvo. Pon tu fe en Jesucristo. Arrepiéntete del pecado que te invade y serás salvo por la gracia de Dios. En el capítulo 1 de Levítico nosotros estudiamos ese tema, el holocausto, ¿cierto? Entonces él decía, bueno, los digamos, israelitas que quieren convertirse, ser creyentes, digamos, debían hacer un holocausto como una representación de su confesión de fe. Y lo dijimos nosotros, el capítulo 1, después todos los otros capítulos de Levítico se desprendían de este. Porque si no eres un creyente, no ofrendes, ¿no? Si no eres un creyente, no hagas ofrendas de paz. Si no eres un creyente, no celebres las fiestas de Israel. Si no eres un creyente, entonces todo estaba condicionado a, primeramente, haber hecho un holocausto como señal de identificación al Señor. De la misma forma, versículo 3, aquí nos dice: si anduviereis en mis decretos. Aquí nos muestra que a veces, hermanos, si bien Dios es incondicional en su gracia y misericordia para con nosotros, y habiendo pecado innumerables veces, Él nos perdona aún y nos seguirá perdonando. Y podemos confiar los creyentes de que nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Eventualmente Dios hace también promesas que son condicionales. Dios suplirá. ¿Cuándo? Si eres fiel, digamos, desprendido, no avaro, ¿cierto? Generoso. Todo lo puedo el que me fortalece. Sí, pero si sigues siendo fiel aún en las peores situaciones de tu vida. Aquí igualmente Dios promete de forma condicional una serie de bendiciones para la nación de Israel. Mira lo que dice versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré, dice el Señor, vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto.
Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en la tierra. Versículo 6. Yo daré, dice el Señor, paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espantes, y haré, dice el Señor, quitar de vuestras tierras las malas bestias, y la espada no pasará sobre o pasará por vuestro país. Entonces aquí vemos todas estas bendiciones, ¿no? Él dice, ustedes su tierra será fructífera, ¿cierto? Productiva. Tendrán muchos frutos de su tierra. Habrá seguridad, versículo 6, ¿cierto? Daré paz en la tierra, no guerras. Estarán ahí en paz, serán introducidos en una tierra, quitaré los habitantes de esa tierra y ellos no entrarán en conflicto con ustedes por pasar a poseer la tierra que les pertenecía a ellos antiguamente. Versículo 6, no habrá espada, no pasará la espada por vuestro país, habrá paz, seguridad, productividad agrícola. Los bendeciré, dice, materialmente con frutos, con alimentos, con paz, con seguridad. Versículo 7. Perseguiréis a vuestros enemigos, caerán a espadas delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 enemigos, y aún así ellos caerán a filo de espadas delante de vosotros. Nadie los vencerá. Dios los protegerá. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esta frase, ¿cierto? Me volveré a vosotros. Habla de el aprobar, ¿cierto? De su bendición sobre. Entonces, en este caso, su obediencia a la palabra. Él dice, si guardas los mandamientos, si guardas mis palabras, si las pones por obra. Versículo 9, yo me volveré a vosotros. Es decir, estaré con ustedes. Tendrán comunión conmigo. Estaremos en paz. Habitaremos todos juntos. Estaremos en comunión. Versículo 9, versículo por favor 11. Pondré mi morada en medio de vosotros. Y aunque hay una serie de bendiciones materiales que Él promete, ¿cierto? Entonces comerán, estarán a salvo y en paz en ese lugar. La mayor bendición está aquí. Pondré mi morada en medio de vosotros y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Comunión. Estaremos en paz. Entonces, obedece a la palabra de Dios originalmente y primeramente, arrepentimiento y fe. Pon tu fe en Jesucristo, serás salvo. Bien, de ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante Dios quiere tener una relación y una comunión estrecha con cada uno de los creyentes. Romanos 5, la Biblia dice que por la fe hemos sido reconciliados con Dios. Es decir, el pecado nos había enemistado y alejado de Dios. La fe nos hace cercanos nuevamente a un Dios personal, a un Dios verdadero, real, que quiere una relación verdadera y real con cada uno de los creyentes. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 3. Dice la Biblia, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, ¿cierto? Juan diciendo, para que los creyentes podamos tener comunión unos con otros, ¿cierto? El mensaje de salvación que anunciamos. Versículo 1, ¿cierto? Que aquel que era desde el principio, que lo hemos visto, ¿cierto? Que este mensaje es Cristo o Dios encarnado, ¿no? Cristo completamente Dios, ¿no? Entonces él dice, versículo 1, ¿no? Hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿cierto? 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y esto testificamos, y esto anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De alguna forma, como un poco una escritura del siglo I, él está diciendo, anunciamos a Cristo. Lo hemos visto, es real. Es Dios mismo.
El Salvador, ¿cierto? Versículo 2, ¿cierto? Vida eterna, habla de refiriéndose a Cristo. Bueno, 3, esto anunciamos para que tengamos comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es, ¿qué dice? Con el Padre. ¿Y con quién dice, hermanos? Su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios, no como la teología deísta, ¿cierto? O panteísta o atea, ¿cierto? Que de cierta forma plantean un Dios, pero que una creencia en algún Dios, pero que no es el Dios de la Biblia, no lo podemos conocer, no lo podemos relacionar, Él solo ha creado y se ha ido. No es así el Dios de las Escrituras. El Dios de la Biblia es un Dios personal, cercano de los creyentes y que quiere tener una comunión con ellos. Y si obedecemos su palabra, confiamos en ella y no la negamos, versículo 12, por favor, aquí en Levítico, andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Tendremos una comunión estrecha, cercana, una relación viva. Los discipulados tratamos de enseñar este principio, ¿cierto? Nosotros le hablamos a Dios por nuestras oraciones y Él nos habla por su palabra. Y de esa forma, ¿cierto? Nosotros es una vía de dos carriles, ¿cierto? Donde vamos, hablamos, Él nos habla, confiamos, Él nos responde. Desconectados y fuera de su palabra, es imposible esto. Por eso Él dice, versículo nuevamente 3, si anduviereis en mis decretos, si guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Estas bendiciones materiales que Él promete proveer a los israelitas en Canaán. Y esta comunión cercana que Él promete tener con los israelitas en Canaán, están todas sujetas a la condición de obedecer su palabra. Versículo 13 dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Este cuadro que presenta aquí, versículo 13, salir de la esclavitud de Egipto, ser libres de las cadenas de esa esclavitud. Versículo 13 al final, ¿cierto? Andar con el rostro erguido. Entonces pasar de ser esclavo a libre. Es un cuadro de la salvación. Aplica en este caso para los israelitas, pero de cierto modo para los creyentes. Él nos liberó de la esclavitud del pecado y nos hizo sus siervos. Y si alguna persona ha sido salvo alguna vez, es porque ha confiado en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hermanos, si la palabra fue necesaria para tu salvación, ¿cuánto más para tu diario vivir, para tu santificación, para los años de vida que Dios te va a regalar en este mundo, hasta que Él venga o llegue la muerte? Necesitamos constantemente de su palabra. En muchas circunstancias y situaciones de nuestra vida, vamos a decirlo, puede ser el enemigo, puede ser que Dios lo ha permitido. Muchas cosas son el resultado de la desobediencia a su palabra. Amén. Piensa un poco en tu propia vida. ¿Cuántas cosas no vienes arrastrando del pasado y te cuesta librarte de ellas? ¿Y cuántas cosas y comportamientos del pasado tendrán repercusiones a lo largo de tu vida todavía por no haber escuchado y obedecido a la palabra de Dios? Dios nos llama a cada uno de nosotros en este pasaje. Promete provisiones materiales y el cuidado de Él sobre los creyentes. Pero lo más importante, versículo 11, promete comunión con nosotros. Yo pondré mi morada en medio de vosotros. Mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Dios entonces promete esta comunión para aquellos que le obedecen en su palabra. Y las bendiciones solo son la señal de que Dios está con ellos. Esto de que Él decía, versículo 9, no volveré mi rostro.
O yo me volveré a vosotros, ¿cierto? Es la señal de la aprobación y la bendición de Dios sobre su comportamiento, porque si están obedeciendo la palabra, es algo que agrada a Dios y Él bendice entonces a esas personas. Las bendiciones son el resultado de la obediencia. ¿Has leído tu palabra recientemente? ¿La palabra de Dios? ¿Has meditado en la palabra de Dios recientemente? ¿Podrías enumerar tus últimos devocionales, de qué trataron y qué pasajes leíste? ¿Podrías enumerar o hacer una lista de cómo Dios respondió a tu vida por medio de su palabra recientemente, en los últimos tiempos? ¿O la Biblia ha sido un pisapapeles, un posavasos, un adorno, y no les ha dado la utilidad que Dios espera que tengamos? Te animo, hermano, obedezcamos su palabra. Obedezcamos. Mira lo que dice el libro de el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice la Biblia: el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchos creyentes están en una condición lamentable, versículo 12 en este pasaje, que debiendo ser ya maestros, ¿cierto? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué lamentable que es que personas primero utilicen, digamos, el tiempo en la fe como alguna especie de argumento para, no sé, ¿no? Como 35 años en la fe, ¿no? Criado en el Evangelio, ¿no? Mi tío era pastor. ¿Y qué tiene que ver? La salvación es personal, la comunión es personal. Y qué lamentable que es, versículo 12, que después de todos esos años, ¿cierto? Tantos años criado en el Evangelio, tenemos que volver a decirte las cosas mínimas, básicas, y no puedes avanzar de esa letanía. Porque versículo 12, ¿cierto? Mira lo que dice ahí. Ellos olvidan los rudimentos de la palabra de Dios. Una pésima situación y condición espiritual en un creyente es el resultado de abandonar y descuidar la palabra de Dios. La falta de gozo en tu vida es el resultado de descuidar la palabra de Dios. La depresión es el resultado de descuidar la palabra de Dios. La ansiedad es el resultado de descuidar la palabra de Dios. La depresión es el resultado de descuidar la palabra de Dios. ¿Y cuántos males espirituales en tu vida te ahorrarías si solo obedecieras la palabra de Dios? No podemos tomar el tiempo para hacer cada uno de ellos. Pero cuando mencionaba de estos, ansiedad, depresión, Jesús decía: no os afanéis. Él decía, entonces, no, depresión, ¿cierto? Estoy triste. Él decía, en esto pensad, ¿cierto? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de renombre. Entonces, nosotros podemos encontrar respuestas a los males espirituales y materiales de nuestra vida en la palabra de Dios, si solo obedecemos y confiamos a la misma. Mira lo que dice de nuevo el libro de Levítico, capítulo 26. Mira lo que dice el versículo 14. Ahora bien, dice la Biblia, 14, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces esto es dos caras de una moneda, ¿no? Si obedecemos, Él promete su provisión y cuidado para nosotros, y la comunión cercana y estrecha e íntima con Él. Pero si desobedecemos, adivina, hermano, ¿qué va a suceder?
¿cierto? Entonces es como el país de Argentina, ¿cierto? Votando siempre el mismo partido, ¿cierto? Hermanos, no vas a hacer lo mismo una y otra vez y vas a obtener resultados diferentes. No va a suceder. Si descuidamos la palabra de Dios, ¿cómo esperas recibir la bendición de Dios? Si pisoteamos sus mandamientos con nuestros comportamientos y nuestro actuar, versículo, como dice aquí, versículo 15, ¿cierto? Invalidando mi pacto. Eso habla de un desprecio de ellos. La desobediencia a la palabra de Dios no solo habla del orgullo, la arrogancia del creyente que se cree entonces superior a ella o que no la necesita. Es un acto de desprecio al Dios que decimos creer. Invalidando mi pacto, dice él aquí. La desobediencia es un acto de repulsión, un acto de desprecio de los creyentes. Versículo 16. Yo también haré esto con vosotros, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, tormento de su alma. Y faltará, ¿cierto?, el alimento. Versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Cada vez que nosotros entonces desobedecemos la palabra de Dios, despreciamos. Cada vez que teniendo el tiempo y la posibilidad, ¿cierto?, hemos elegido el dispositivo, la plataforma de streaming, un hobby, un deporte, un trabajo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro equipo favorito, por sobre la palabra de Dios, nos colocamos en una situación, en una condición horrible, menospreciando al Dios que decimos creer. Cuando Dios te muestra algo claramente por medio de su palabra, pero elegimos no arrepentirnos, no hacernos propios de aquellos mandamientos o promesas, estamos diciendo a Dios, no quiero tu comunión, no te necesito. Durante el libro de Levítico, durante el libro de Levítico hemos visto una serie de mandamientos y de principios que nos mostraron cómo adorar a Dios a su manera y como Él quiere que lo haga. No obstante, siguen existiendo creyentes que inventan su propia manera de adorar, ¿cierto? No, yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia. Yo creo en Dios, pero yo creo en Dios, pero la palabra sí, seguramente son cuentos antiguos. Yo creo en Dios, pero... Y cada vez que hacemos esos razonamientos, nos colocamos en esta misma condición. Versículo 15, ¿cierto? De invalidar su pacto. Lo pisoteamos, lo menospreciamos. Le decimos a Dios, no te necesito. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué? Si yo puedo con mis fuerzas, puedo con mis manos, y todo es el fruto de mi trabajo, es mi carrera, es mi familia. Si tú has estado con nosotros algunas semanas, has notado, ¿cierto?, cómo ellos, a través de algunas fiestas de Israel, como la fiesta de las primicias, simbolizaba que todo le pertenecía a Dios. Y que todo lo que ellos tenían venía de parte de Dios. Y por eso ellos devolvían las primicias, ¿no? No era una ofrenda económica ni nada por el estilo, no, por favor. Sino era un reconocimiento de tú lo has proveído, te pertenece a ti. ¿Tienes un buen trabajo, hermanos? Da gracias a Dios por eso, porque Dios lo ha permitido. ¿Tienes un buen pasar? Da gracias a Dios por eso, porque Dios lo ha permitido. ¿Tienes un hogar? Da gracias a Dios por eso, porque Él lo ha permitido. Ellos debían reconocer a través de las fiestas de Israel también que ellos eran administradores y no dueños. El día o el año de jubileo representaba todo eso. Cuando llegaba el año de jubileo, ¿cierto?, cada 50 años, ¿qué debían hacer? Las tierras ser restituidas a sus dueños. Entonces, que eran los que Dios había designado, las tribus y cosas por el estilo. De esta forma Dios mantenía, ¿cierto?, de alguna forma a raya su codicia y su avaricia, su materialismo. Pero nosotros, hermanos, muchas veces cometemos errores y coqueteamos y practicamos pecados por los cuales los israelitas en la Biblia nos muestran que murieron y pagaron con su propia vida.
abusando de la gracia de Dios. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Qué diremos? Dice la Biblia ahí. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si eres salvo es porque has entendido la magnitud del pecado en tu propia vida y las consecuencias que éste traería, la muerte y la separación eterna con Dios. Habiendo creído y puesto tu fe en Él, ¿por qué volver a esas cosas? ¿Por qué no obedecer su palabra? ¿Por qué seguir buscando maneras personales y subjetivas de creer y practicar la religión cristiana cuando Dios nos ha dado su palabra? Mira lo que dice versículo 18. Si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Es decir, no lloverá, ni saldrá nada del campo, ¿no? Versículo, por favor, 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos serán desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si no anduviereis conmigo en la oposición, 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré 7 veces por vuestros pecados. Entonces dirías, alguien y quizás inexperto diría, entonces es un Dios malo, ¿no? Como vengativo. No, es un Dios justo. Porque la paga del pecado es la muerte, y el pecado trae cosas horribles a las vidas de las personas. Y si ellos continúan en oposición, como repite 2 veces aquí estos versículos, 21, conmigo en oposición, versículo 23, conmigo en oposición. Entonces, eso llevará las consecuencias naturales que deba tener. Como decíamos al principio, de lo que el hombre siegue o siembre, eso también segará. Si siembra para la carne, entonces corrupción y dolores y pecado segará. Y si siembra para el espíritu, también cosas espirituales segará. Si ellos continúan entonces desobedeciendo y practicando el pecado, están sembrando en la carne. Y lo que Dios anuncia, versículo por ejemplo, ¿cierto? 21, añadiré 7 veces más plagas. También dice el versículo 24, ¿cierto? Heriré 7 veces más. No es porque Dios sea malo, es por su pecado, versículo 21, según vuestros pecados. Versículo 24, por vuestros pecados. Entonces vemos aquí, hermanos, el principio de siembra y de siega. Obedece la palabra de Dios, habrá provisión, habrá gozo, habrá estabilidad espiritual en tu vida, emocional, sobre todo una comunión estrecha e íntima con Dios. Desobedece la palabra de Dios, habrá pesares, habrá depresión, habrá ansiedad, habrá estrés. Habrá también una sensación de vanidad y fatiga constante, de no prosperidad, de no crecimiento, de estancamiento. Pero sobre todo, como dice el versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros. Dios nos dará la espalda y nuestra comunión con Él será deshecha. Los versículos siguientes, 25 en adelante, nos muestran una especie de panorama profético sobre el futuro oscuro de Israel como consecuencia de su desobediencia.
porque lo anunciábamos la semana pasada, tanto el año de reposo como el año de jubileo nunca fueron cumplidos por ellos. Dios le dijo, trabaja la tierra 6 años y el séptimo déjala descansar. Y cada 7 años de reposo, el siguiente, el año 50, ¿cierto? Entonces será de jubileo. Y ahí entonces los esclavos serán libres, la tierra será redimida, las personas serán redimidas. Bueno, ellos nunca pusieron en obra estos mandamientos. Y mira lo que dice versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Esto es una referencia a los que van a ser los exilios, primero con Asiria y después con Babilonia. Las deportaciones, cuando ellos cayeron, ¿cierto?, la nación de Israel bajo estos imperios y ellos los volvieron esclavos nuevamente y entonces su mano estuvo sobre ellos y ellos fueron aprisionados. Bueno, mientras ellos rechazaron a Dios como autoridad, dejando de lado su palabra, bien, Dios permitió que autoridades paganas estuvieran sobre ellos. Mira 26. Cuando yo os quebrante, dice ahí, el sustento del pan, cocerán 10 veces vuestro pan en el horno. Perdón, este es el versículo 25, perdón, nuevamente, 25, 24, 25. Él decía esto, ¿cierto? Él dice, versículo 25, seréis entregados en mano del enemigo. Bien, ¿no quieres mi autoridad? Bueno, entonces una autoridad pagana estará sobre ti. Asiria, Babilonia, Grecia, Roma y todavía contando. Ellos rechazarán en el futuro el cumplir y el obedecer el año de reposo y el año de jubileo, que eran una expresión del cuidado de Dios para con los pobres, ¿cierto? ¿Te acuerdas? En el año de reposo Él decía, no cosecharás, pero todos los pobres pueden entrar a tu campo y si crece algo pueden comer de eso, ¿no? En el año de jubileo Él decía, los pobres serán rescatados o igualados, los esclavos serán liberados. Ellos no obedecerían esto y Dios permitiría entonces hacerles, y Dios les haría pobres a ellos mismos. Mira 26, ahora sí. Cuando Dios quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Tendrán que hacer como vaquitas, ¿cierto? Entre 10 casas, ¿cierto? Para juntar la harina lo suficiente para hacer el pan. Y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. 27, mira lo que dice. Si aún con esto no me hiereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré 7 veces por su pecado. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Cuando tú lees la historia de Israel y los mismos libros de la Biblia, ¿cierto? Cuando cae finalmente Israel en manos del imperio de Babilonia, ellos cayeron, pero por una táctica militar que se llama asedio. ¿Cómo funciona eso, cierto? Entonces la ciudad de Jerusalén estaba amurallada todo a su alrededor y tenía 7 puertas y las personas entraban y salían de la ciudad por estas puertas. ¿Qué hicieron las tropas de Babilonia? Pusieron ejércitos y tropas alrededor, por fuera de las murallas de Israel. Y nadie podía entrar ni salir. Los recursos empezaron a escasear adentro. Y nadie podría salir a los campos a cosechar. Ni ningún comerciante podía entrar con provisiones. Y empezó un hambre. Y la Biblia dice en el libro de Lamentaciones, las madres tuvieron que comerse a sus hijos por la situación horrible de hambruna que hubo, que finalmente llevaría a la cautividad. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, ¿cierto? Entonces, bien, no vas a cumplir el año de reposo, ¿cierto? No vas a tener cuidado de los pobres, no vas a cumplir el año de jubileo, bien, tú serás pobre. Tú serás entonces quien sufre estas cosas en su propia carne. 29. Ellos rechazarían también en el futuro guardar, como mencioné, el año de reposo, los años de jubileo. Y mira lo que dice la Biblia, 31. Haré desiertas vuestras ciudades
Asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré la tierra, se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré en las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. 34. Mira lo que dice ahí. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. ¿Bien? ¿No lo vas a cumplir? ¿No vas a obedecer mi palabra en cuanto al reposo y el jubileo? ¿Adivina qué? Yo daré 70 años de jubileo y de reposo, a la tierra por tu desobediencia a mi palabra. Mira lo que dice el versículo 35. Todo el tiempo que esté asolada Jerusalén o que ellos sean llevados después a la cautividad y no trabajen la tierra, dice el 35, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. La desobediencia entonces, y aquí entonces hablándonos de ellos llegando a Canaán, pero también de forma un poco profética, anunciando algunos eventos futuros, ¿cierto? Nos muestra las consecuencias de su desobediencia. Yo quiero animarte. Tal vez tú has estado también alejado de la palabra de Dios. Has descuidado la palabra de Dios. No la has estado leyendo recientemente. No has estado haciendo tu estudio devocional, subrayándola, memorizándola. Mira lo que dice el versículo 40. Dios nos hace un llamado a nosotros y dice: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, porque anduvieron conmigo en oposición. Y yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Pero entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Si has sido desobediente a la palabra de Dios, es el momento de reconocerlo. Si has estado descuidado de la palabra de Dios, es el momento de reconocerlo. Si no la has leído recientemente y no se has congregado recientemente y has estado intentando llevar una vida espiritual, un cristianismo independiente de la iglesia y de la palabra de Dios y la comunión que Dios quiere tener con nosotros, como dice el versículo 41, es momento de reconocer ese pecado. Yo no solo te pido, te ruego, confía en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Estate en una comunión estrecha e íntima con Dios, porque no te imaginas el gozo que eso traerá a tu vida. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto, dice Dios. Cuando el creyente puede haber estado mucho tiempo desobedeciendo y lejos, pero cuando toma la decisión, reconoce su pecado, se humilla en su corazón. Versículo 42. Dios dice: me acordaré de mi pacto con Jacob. Asimismo mi pacto con Isaac, también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero será la tierra abandonada por ellos y gozará sus reposos, dice ahí. Mira el 45. Me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Mira el libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Por favor, mire el capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta, dice Pablo: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si bien las promesas y las bendiciones que Dios aquí nos menciona en Levítico eran condicionales a si obedeces la palabra, su gracia es incondicional. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, confesamos y nos humillamos en nuestro corazón a Dios, en reconocimiento de nuestro pecado y en arrepentimiento, versículo 13, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Dios quiere, hermanos, tener una relación personal e íntima
con cada uno de nosotros. No le menosprecies. No cierres tu corazón. No desobedezcas a su palabra. Lo decíamos a través de varios versículos y vamos a repasar solo uno de ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, dice ahí. Dios no puede ser burlado. No puedes nunca leer tu Biblia. Nunca, entonces, meditar en ella, no memorizarla, no estudiarla, no obedecerla y esperar cosas buenas para tu vida. Dios no puede ser burlado. No vas a poder engañarles. Puedes engañar a las personas, puedes engañar a tu cónyuge, puedes engañar a los hermanos en la iglesia, puedes crear una apariencia de piedad sobre tu persona, pero Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. 8. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción, dolores, males, pesares, aflicción de espíritu. Pero si sembramos para el espíritu, cosas espirituales, por supuesto, vida eterna. Vamos a orar.